Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Es hora de las preguntas y respuestas con los ponentes y voy a empezar directamente con una pregunta para la doctora Wang. ¿De qué manera recomendaría a la gente encontrar los recursos para las terapias integrativas si tienen Ehlers-Danlos? Bueno, una manera de empezar es ponerse en contacto con el médico de familia con frecuencia. Ellos ya tienen muy buenos recursos en la comunidad en la que se encuentran. Es una manera estupenda de empezar. Y luego también ponerse en contacto con los grupos de apoyo a los pacientes que tienen muy buenos recursos. Gracias. Pregunta para el doctor Tisler. Nos preguntan mucho sobre la náusea durante y después del tratamiento con cannabis. ¿Qué recomendaría para las náuseas? Me temo que el micrófono lo tiene muteado o apagado, doctor Tisler. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Es el cannabis, el tratamiento con cannabis el que provoca las náuseas, que no es muy frecuente? Bueno, como no lo sé, voy a responder en base a lo que sé. Bueno, pues cuando uno tiene náuseas y toma cannabis para contrarrestar esas náuseas, que es algo que sí que hacemos, la gente que tiene náuseas, sobre todo cuando está tomando fármacos y va a comer, entonces se les recomienda una dosis baja de flor de marihuana a través de un vaporizador unas horas antes de la comida. Eso reduce esas náuseas. La inhalación es el mejor abordaje y el vaporizador con flor de marihuana, en mi opinión, es la opción más segura. Gracias. Voy a ver si nos pueden aclarar la pregunta, pero gracias por la respuesta de todos modos. Doctor Burlin. ¿Qué tipo de síntomas del Ehlers-Danlos y del HSD se pueden ver mejorados a través de la proloterapia? Bueno, aquellos que tienen subluxaciones de articulaciones, dolor crónico, aquellos que tienen dolor cervical, lumbalgia crónica, problemas de estabilidad. También si tienen problemas en caderas, en hombros, en rodillas, falta de estabilidad, en los tobillos, eso ayuda. Da igual la edad en la que te hayas hecho la lesión, pueden haber pasado años desde entonces y se puede ayudar todavía. La respuesta sigue siendo muy positiva incluso años después de la lesión. Muchas gracias. Doctora Wang. Un médico ha recomendado la punción seca. ¿Hay algún tipo de contraindicaciones específicas o riesgos específicos si tienes Ehlers-Danlos y te recomiendan la punción seca? Bueno, es una pregunta compleja. En primer lugar, yo diría que hay que fiarse de su médico. Si tu facultativo te está diciendo esto, en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos consultas que se basan en la práctica. Tienes un protocolo específico. Si tú has hecho el protocolo, bueno, pues el facultativo es una persona a la que puedes fiarte y estás seguro de que lo que te recomienda es lo mejor. Hay que analizar la diferencia de equilibrios en las fascias, si hay un área que hay que reforzar, hay una área que podríamos relajar, entre comillas. Bueno, un uso selectivo de punción seca, de uso de puntos gatillo, de liberación miofascial, puede ser útil. Pero, en primer lugar, yo recomiendo fiarse de tu facultativo. Si hay cualquier tipo de contraindicaciones, bueno, hay informes en los que se ha visto un empeoramiento de síntomas craneocervicales. Bueno, pero tu médico estará informado adecuadamente. Fíjate de tu médico. Doctor Tisler, ¿el consumo de cannabis puede afectar tu vida diaria? Por ejemplo, estás en la universidad, estás tomando cannabis medicinalmente, pero estás estudiando para ser enfermera. ¿El uso de cannabis va a afectar tus estudios?
Si es que tengo mucho ruido aquí donde estoy, entonces estoy muteando el micrófono todo el rato, disculpad. Pero bueno, yo creo que tenemos una buena respuesta a esto. Vamos a decir que sí que puede generar algunos problemas, porque hay una serie de estudios, como el de Maastricht, que lleva el nombre de la ciudad de los Países Bajos, en la universidad donde se hizo, obviamente, el estudio, que analiza el rendimiento en el trabajo y en los estudios universitarios si estás tomando un tratamiento con cannabis. Ese rendimiento se va a ver mermado, reducido y afectado durante ese tratamiento. Cuando estamos planteándonos el uso tratamiento de cannabis, hay que tener estos datos en cuenta. Por ejemplo, si esta estudiante de enfermería pues ella tenía crisis de ansiedad o no dormía adecuadamente, bueno, lo que vamos a hacer es recetarle el cannabis por la tarde o tarde-noche. Ya ha pasado sus horas de estudio y lo que estamos es tratando el insomnio. No esperamos que, por lo tanto, afecte a su rendimiento durante el resto del día. Obviamente, no se lo recomendaríamos a primera hora de la mañana. Si, por otra parte, esa estudiante de enfermería lo que tiene es un problema de pérdida de apetito, pérdida de peso y dolor, bueno, pues en esos casos hay que plantear si le conviene consumirlo durante el día. Esto siempre es un debate al que se analizan los riesgos y los beneficios y es caso a caso. Estamos hablando con el paciente, pero también con los proveedores, distribuidores y farmacéuticos, dependiendo de la legalidad en cada país, para poder ver exactamente cómo encaja este tipo de tratamiento en la vida específica de ese paciente. Gracias. Doctor Berlin. La proloterapia es una opción con éxito si una persona ya ha pasado por varias cirugías en un área concreta. Bueno, esa pregunta es difícil de responder. Depende del tipo de cirugías que hayan tenido. Si ha habido mucho dolor quirúrgico posterior a la intervención. En algunos casos, la gente llega con un dolor de espalda y no tiene el Ehlers-Danlos, pero lo que nos encontramos es que ha pasado por 5, 6, 10 intervenciones. Yo ya no le puedo ayudar porque lo que tiene es un dolor posquirúrgico. A veces depende del tipo de intervención quirúrgica que se le haya hecho a ese paciente. Aún así, puede haber que tengan luxaciones articulares y se les puede ayudar, pero hay dolor que se produce posterior a la intervención. Realmente no puedo ayudar mucho porque depende de qué es lo que le ha pasado a ese paciente previamente. Pregunta para la doctora Wang. ¿Esto significa acaso que los problemas con los mastocitos pueden generar una respuesta mayor de dolor, como hemos visto en determinados síndromes? ¿O es que quizá estoy extrapolando en base a lo que nos ha dicho? No, es correcto, perfectamente correcto. Yo creo que todos los panelistas estarán de acuerdo, porque nos reunimos mensualmente y hablamos sobre el tema. Sin duda, en el tejido de la fascia tienes ese elemento de integración entre el sistema nervioso y la respuesta inmunitaria y va en ambas direcciones. Cuanto más estresado estás, más se dispara la respuesta mastocitaria. Inmediatamente nuestras fibras se irritan. Así que, obviamente, lo que has visto como una opción es una realidad. Gracias. Doctor Tisler. ¿Cuáles serían los miligramos recomendados en el caso de utilizar CBD o THC para un paciente con Ehlers-Danlos? Bueno, voy a empezar diciendo que los datos que tenemos para el cannabidiol o CBD en humanos son terribles, no tenemos suficiente información y por ese motivo mucha gente, hoy por hoy, en base a lo que sabemos, es que no obtiene tantos beneficios como se espera. Tal y como he dicho, es verdad que en prensa se habla mucho de esto, pero yo no lo recomendaría. Según vamos avanzando, yo espero que cada vez tengamos más datos sobre el CBD, que nos servirá para orientar mejor el tratamiento. En el último año hemos obtenido más datos, pero no han mostrado no solo complicaciones con otros fármacos y tratamientos que puede tener un paciente con Ehlers-Danlos, pero incluso toxicidad hepática
que puede ser preocupante. Entonces, en este momento para mí el CBD es un poco la ropa, el traje nuevo del emperador, pero puede ser útil para ciertas cosas, pero tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado y haciendo analíticas cada poco para poder comprobar los efectos. Ahora, si estamos planteándonos el dolor en caso de Ehlers-Danlos, bueno, pues ahí recomendaría el tetrahidrocannabinol, el THC, porque la idea es utilizar la dosis mínima posible para obtener beneficios, reduciendo de esta manera los efectos secundarios. Yo creo que la mayor parte de la gente que escucha ahora, lo primero es se van a preocupar por el THC, la intoxicación que puede derivarse. Y este es precisamente uno de los efectos secundarios cuando utilizas cannabis medicinal y por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestro objetivo es reducir la dosis al mínimo para reducir sus efectos secundarios. Entonces, para responder a su pregunta, depende realmente de cada paciente, pero sí que podría decir que en la mayor parte de mis pacientes los beneficios se obtienen entre 5 y 15 miligramos de THC de media. Hay algunos que incluso menos y algunos un poquito más. Pero básicamente esa sería mi porcentaje, entre 5 y 15. Lo que hace que el cannabis sea interesante es que dependiendo de cómo lo tomemos, vamos a cambiar los resultados. Como hemos dicho, cuando hablamos de dolor crónico, necesitamos algo de larga duración, prolongada duración. Entonces, por ejemplo, algo por vía oral, unas gominolas, algo que podamos comer, tiene sus riesgos, pero dura más tiempo y es más interesante si queremos gestionar el dolor. Gracias. Doctor Borlin, cuando hablamos de cicatrización y la capacidad de cicatrización para las personas con HSD y SED, ¿cuál sería la eficacia de la ploterapia así como las inyecciones regenerativas? ¿Cambia el tiempo de cicatrización? Hasta cierto modo, en pequeña medida, podemos encontrar en pacientes con Ehlers-Danlos que tardan un poco más en cicatrizar. Por eso, cuando estamos hablando de lesiones de tejido blando, planteo el que, bueno, hay que hacer, por ejemplo, más o menos, dependiendo de cómo podemos estabilizar el tejido en un paciente con Ehlers-Danlos. Hay pacientes que con una inyección para un punto lesionado le vale porque les permite estabilizarlo y tratarlo. Esto sería ideal para un paciente con Ehlers-Danlos. No es una diferencia inmensa, pero sí que hay una pequeña diferencia. Hay algunos que necesitan algo más que la media. Como hemos visto en la gráfica de probabilidad acumulativa, podemos ver que puede haber entre 2 y 3 para poder estabilizar una articulación lesionada. Y luego hemos tenido otros que, por ejemplo, necesitaron hasta 7 inyecciones para poder estabilizar una articulación porque había mucho más tejido y ahí. Entonces depende. Cuanto más tejido presente, más tardaremos en estabilizarlo. Sabemos que nos lleva un poquito más que los que no tienen Ehlers-Danlos para estabilizar los tejidos, pero está bien que la diferencia no sea enorme. Es muy fácil de tratar a la gente con Ehlers-Danlos. Tardamos un poco más para que se resuelva la cuestión del dolor en los pacientes con Ehlers-Danlos, a veces un poco más de una semana, puede que incluso hasta 3. Gracias. Pregunta para la doctora Wang. ¿Tiene alguna experiencia con los sistemas de masaje, acupresión, las esterillas de acupresión, por ejemplo? Sí, en pacientes con Ehlers-Danlos. Sí, bueno, antes de nada, precaución, son herramientas estupendas. Pueden darnos mucha sensación de empoderamiento. Yo mando a los pacientes con este tipo de herramientas, se las tienen, me dicen, bueno, pues ya la tengo, ahora cómo la puedo utilizar específicamente. Yo les digo a mis residentes que, bueno, no es tanto la herramienta, sino el cómo lo utilicemos, cómo, dónde, cuándo, cómo utilicemos este tipo de esterillas. Ese es el arte de la medicina. Así que yo tengo pacientes que incluso se han desestabilizado muchas veces, incluso con Ehlers-Danlos. Y yo les digo, muy bien, trae tus herramientas, tráelas a consulta, sea quien sea tu médico. Esperemos que tu facultativo esté preparado y te enseñe a usarlas adecuadamente. Gracias. Doctor Tisler.
Existen, ¿qué tipo de cannabis recomendaría para aquellos que sienten ansiedad o que hayan probado el cannabis en el pasado y esto les ha generado ansiedad o que ya tienen crisis de ansiedad? Esta es una pregunta muy común. Yo no creo que existe un tipo de cannabis relevante en este caso. Hemos perdido al doctor. Pero ha vuelto. No pasa nada. Le vemos, pero no le oímos. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Estupendo. Disculpen. Como iba diciendo, hay más de 7.000 tipos o variedades de cannabis en listas de distintos sitios web que hacen un rastreo de todas las variedades. Así que es la industria la que tiene este interés de decirnos que cada una de las variedades ofrece resultados distintos para los pacientes, porque así venden más. Pero yo no tengo la menor duda de que alguna diferencia sí que exista, pero tiene más que ver con las preferencias. Pero cuando estamos analizando los resultados que ofrecen medicinalmente, pues no los veo. Yo soy bastante agnóstico en ese respecto en cuanto a los distintos tipos de... Y volvimos a perder al doctor Tisler. Esperemos que pueda volver y darnos la siguiente parte de la respuesta, pero vamos a pasar al doctor Berlin. La proloterapia es una opción útil si ya... Creo que esta pregunta ya la he hecho. ¿Ya la he hecho? ¿Ya le he preguntado? Sí, sí, se lo he preguntado, así que disculpe. A ver, si ya hemos respuesto a la pregunta, borrémosla para que no nos pase esto más. Bueno, estábamos hablando sobre los distintos tipos de inyecciones regenerativas, pero me gustaría saber, como por ejemplo, si el uso de la proloterapia con célula madre o con PRP, ¿esto puede ayudar a los pacientes con el Ehlers-Danlos? Sí, lo hemos visto ya. Es una técnica que es importante y, como he mencionado, aquellos pacientes que han recibido plasma rico en plaquetas o proloterapia con célula madre, hemos visto también en el tejido blando, cuando se utilizan estas inyecciones de PRP, no hemos tenido que hacer un segundo tratamiento en esas zonas. No han requerido un retratamiento, por decirlo así. Porque lo que has hecho, por ejemplo, cuando tienes un codo de tenista que cursa con dolor, pues tratámoslo, el dolor se alivia. Si hemos utilizado PRP, no hace falta volver, excepto que haya una lesión adicional en la zona. Antes se ha preguntado el hecho de si hay que volver a tratar áreas. Bueno, pues si no hay una nueva lesión en la misma área, lo más probable es que los beneficios sean a largo plazo y no requieran un segundo tratamiento o una segunda revisión de ese tratamiento. Podemos ver esto hasta en 6 años, siempre que no haya una nueva luxación. No suele volver el paciente a la consulta. Doctora Wang, ¿ha visto distintos resultados dependiendo del tipo de Ehlers-Danlos? Sí, sin duda. Es importante destacar que el SET tipo hipermóvil, que es uno de los tipos que vemos con más frecuencia, del resto que vemos con una variante genética conocida, los vemos menos, por lo que es difícil comparar a nivel de cifras generales, pero sí que es verdad que a nivel de presentación en SET hipermóvil es distinto, por ejemplo, a un SET clásico. A nivel de patofisiología es diferente. Así que el modo en el que planteamos el abordaje para un paciente con un tipo u otro es distinto. Obviamente, tratamos a cada paciente con Ehlers-Danlos de forma diferente. Se trata de un clúster de síntomas. Sus grupos de síntomas varían dependiendo de su tipo de vida, su genética, quiénes son como personas. Todos estos elementos cuentan. Doctor Tisler, creo que ha vuelto ya con nosotros. Espero, por lo menos, haber vuelto. Bien, pues si pudiera simplemente concluir lo que nos estaba contando con respecto a la ansiedad y el uso de cannabis, por favor.
Sí, pues básicamente lo que estaba comentando es que no creo que las distintas cepas sean tremendamente relevantes y lo que es el elemento clave es el tiempo. He tenido muchísimos pacientes, cientos de pacientes que vienen a mí que me dicen, bueno, es que necesito esto para este dolor asociado con la ansiedad, pero lo he probado, lo he probé cuando estaba en la universidad y tuve una reacción terrible, una reacción horrible. Bueno, pues si lo has probado en un momento determinado, por ejemplo, en los años en los que estabas en la universidad, bueno, pues a lo mejor estamos prestando atención a la dosis. No era una situación que daba lugar a la relajación y al manejo de los síntomas. Así que ahora, cuando pasamos a otra fase en la que utilizamos una dosis más precisa y más baja, normalmente nos damos cuenta que este tipo de procesos no se producen. Así que con esa gente estaré encantado de hablar sobre cómo estaban abordando las cosas, intentando buscar un régimen que sea mucho más eficaz para ellos y un régimen que no les provoque ningún tipo de ansiedad y reduzca efectos secundarios. Muchas gracias. Doctor Berlin, voy a leer de la mía porque no estoy segura de si se han actualizado todas las preguntas o no. ¿Cuál es la eficacia de la proloterapia para la inestabilidad del cuello o las sublisaciones? ¿Por qué mis proveedores pueden que sientan miedo a la hora de inyectarme en el cuello? Pues primero vamos a contestar la segunda parte, porque el cuello tiene muchas áreas alrededor que son áreas que son difíciles de tratar, por decirlo de una manera. Tenemos muchas arterias y venas que son muy importantes para todos nosotros, así que hay algunos facultativos que a lo mejor tienen mucho miedo a inyectar en esas zonas, especialmente si no son conscientes o no se sienten cómodos a la hora de tratar o abordarlas de manera suave. Sin embargo, el área del cuello se puede tratar con toda seguridad, con algunas excepciones. Por ejemplo, si alguien tiene una malformación de Chiari o que haya tenido una lesión en la cabeza, pues en ese sentido deberíamos hacer una resonancia magnética para poder llevar las cosas de manera un poco más segura, sobre todo cuando vamos a hacer esas rondas de manipulaciones. Lo primero es que si no sabes, lo mejor es no manipular. O no tratar cuando no se debe, pero bueno, sí que se puede. También lo que decimos es no tratar a alguien que tiene una infección o cuando tiene un brote mastocitario. Tenemos que esperar a que ese brote pase para poder empezar a tratar. Hay además otro tipo de contraindicaciones para los tratamientos del cuello. En cualquier caso, lo importante es que lo conozcamos muy bien para abordarlo de manera segura con el objeto de evitar efectos secundarios graves. En ese sentido, necesitamos un buen conocimiento anatómico y una buena comprensión de qué es lo que estamos tratando y dónde cuando estamos abordando el cuello. Dicho esto, hemos tratado de manera segura cientos de personas. Y hay otra gente alrededor de todo el mundo que está volviendo a hacer lo mismo y intentando tratar esta inestabilidad cráneo-cervical y que está siendo tratada con, por ejemplo, PRP, este plasma rico en plaquetas, con este mismo tratamiento y siguiendo nuestros mismos protocolos. Muchísimas gracias. Doctora Wang, por favor, ¿podría hablar de las prácticas de respiración espiritual? La gente habla también del yoga, pero utilizar un instrumento musical o el canto podría proporcionarnos los mismos beneficios. Pues sí, de nuevo, hay que ser específico los pacientes. Lo que hemos dicho es que tenemos que personificar. Si cantar te sale de manera natural o forma parte de tu profesión, pues por supuesto que sí. Si forma parte de la práctica del yoga o es algo que podrías añadir a la práctica de yoga, pues definitivamente sí. Lo que es importante es saber que no es para todo el mundo. Lo que funciona para una persona a lo mejor no le funciona a otra. Esto realmente tiene que ver con cómo te sientes, cómo conecta contigo en un nivel espiritual un poco más profundo. Y ciertamente hay estudios científicos, estudios médicos que nos muestran los beneficios positivos en los nervios parasimpáticos y simpáticos. Y yo añado que sobre todo cuando forma parte de la rutina de una persona o cuando me dicen en su historial que les gustaban cantar y que le hacía sentirse muy felices y que no les lo hacen muchas ahora, o cuando nos dicen me encanta cantar en la ducha pero solo lo hago en la ducha, pues yo les digo pues sal de la ducha y sigue cantando. En fin, doctor Tischler, ¿hay algún tipo de información sobre THC que pueda decirnos si es eficaz o
si hay demasiados riesgos asociados al mismo. Delta HC ha cambiado el mundo en los últimos meses y el motivo fundamental de todo esto es que después de la legislación de 2020 que legalizaba el CBD, la gente ha empezado a intentar fabricar THC partiendo del CBD. El CBD es legal ahora mismo bajo esa legislación, pero los derivados del mismo, especialmente estos, no son legales y parece que esto es lo que la gente estaba pretendiendo, pero tenemos muy pocos datos en este TA por sí mismo. La gente puede ser consciente de que el predominante es el THC en el cannabis y existe una pequeña cantidad de THC en el mismo, pero está limitado en comparación y no ha habido estudios que hayan visto de manera específica los resultados del uso en seres humanos. La idea que tenemos nosotros es que parece que es mucho menos eficaz, mucho menos eficiente que veneno y aunque intoxica un poco menos, es un fenómeno relacionado con las dosis, es decir, que si utilizamos demasiado para conseguir los beneficios, pues probablemente tengamos una intoxicación similar. Pero bueno, si la cuestión, lo que está planteando es la cuestión de seguridad, ahora mismo es ilegal y por lo tanto no hay protocolos de seguridad ni en la fabricación ni en el testeo de los mismos. Así que si extrapolamos del lado del CBD, del que se está fabricando ahora, encontramos todo tipo de cosas como benzodiazepinas, opioides, etcétera. Así que parece justo asumir que ese tipo de sustancias estén presentes en el D8 también. Pero la respuesta breve es que el D8 no puede producir muchos beneficios, no es legal y probablemente esté contaminado con cosas que nosotros no queramos, con sustancias indeseadas. Así que creo que no está disponible para utilizarlo en prime time. Muchísimas gracias, doctor Berlin. La proloterapia con mucha frecuencia no la cubren los seguros médicos y puede resultar muy cara, pero además no se ofrece en todo el mundo a los pacientes. ¿Nos podría hablar de la situación que hay ahora mismo en cuanto a la investigación y cuál puede ser el marco temporal hasta que se convierta en una opción terapéutica más aceptada? Es una cuestión muy interesante esa del marco temporal. Bueno, pues en Europa estamos viendo cómo hay muchos estudios que se están realizando en personas que tienen síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Ha habido algún tipo de publicación para hacer estudios doble ciego? Y esos estudios vienen más de Europa que de Estados Unidos. También sé que hay ahora mismo en Estados Unidos que están empezando a utilizar este tipo, sobre todo los plasma rico en plaquetas, aunque la destroza es el agente más común que se utiliza en el ámbito internacional. Y creo que el motivo es porque hay más informes que se han publicado en lo que se considera el estándar de oro, pero no ha habido una revisión Cochrane en estos otros agentes. Sin embargo, el plasma rico en plaquetas sí que viene con suficiente información como para que se mencione por lo menos un par de veces dentro de esta revisión Cochrane. Como todo, hay mucha gente en el mundo haciéndolo. Bueno, me encantaría que todavía hubiese más, todo hay que decirlo, pero el que cada vez haya más puede estimular a otros a que empiecen a intentarlos. Y será entonces cuando tengamos más colaboración y más gente utilizando cuando nos demos cuenta de que podamos hacer más ensayos prospectivos o incluso ensayos aleatorios controlados que nos confirmen lo que hemos visto en los estudios prospectivos y los prospectivos con pacientes que no son pacientes de síndrome Ehlers-Danlos. Así que esa es la cuestión. Estamos intentando ver si hay más gente que empieza a hacerlo. Yo he tenido gente que se ha contactado conmigo de todo el mundo intentando conseguir los protocolos para ver si multiplicándolos ellos pueden obtener los mismos resultados. Y con suerte cada vez habrá más gente haciéndolo, pero en este momento es muy difícil, es muy difícil. Pero sé que la sociedad de Ehlers-Danlos ya tiene los nombres de algunas personas y eso nos resulta muy útil. Muchas gracias, doctora Wang.
¿Qué pasa con aquellos que tienen problemas con los masajes y cuando les hacen hidroterapia a lo mejor se sienten muy débiles a salir del agua? ¿Qué recomendaría? Pues depende de la persona. Aquí hay que personalizar completamente. Hay distintos tipos de masajes que se pueden aplicar y yo lo que me cuestionaría es el tipo de masaje que se ha aplicado. Hay masajes que son muy suaves, osteopáticos, que realmente pueden, o a lo mejor no entrar en la categoría de masaje, porque es difícil categorizar muchas de estas intervenciones táctiles que nosotros tenemos. En Europa creo que nosotros llamamos eso terapia continua de toque y también tenemos en la zona cráneo-sacra, depende del tipo de masaje, y el tipo de paciente. No todos son iguales y, por supuesto, volvemos a ese componente de confianza del que habíamos hablado anteriormente. ¿Confías en el facultativo que lo va a hacer? ¿Confías en que esa persona sabe lo que está haciendo? El otro componente de la hidroterapia o de la aguaterapia es que tenemos, sí, muchos pacientes a los que no les va nada bien. Cuando nosotros hacemos recomendaciones, solo podemos hacer recomendaciones generales para toda la población, pero como decíamos siempre, tú eres una persona única, individual, y este programa tiene que ajustarse a tus necesidades. Aquí lo más importante es personalizar. Por ejemplo, Jenny DeBond se centra sobre todo en la parte de movimiento y este es un ejemplo de un facultativo que realmente puede trabajar contigo persona a persona con un programa ajustado y personalizado. Y esa es parte de mis recomendaciones también. Por supuesto que hay terapias de movimientos, terapias que nos llevan al agua. También hay programas muy personalizados que pueden ser cruciales, especialmente si estamos teniendo muchos problemas, tantos problemas que ni siquiera podemos entrar en el agua porque esa resistencia es demasiado para tu propio cuerpo. Muchas gracias. Doctor Tischler sigue con nosotros, parece que sí. Bueno, pues ¿tiene un método preferido de entrega para los pacientes que tienen trastornos mastocitarios? ¿Es mejor hacerlo solo con flor, con otros ingredientes o un producto como gominola que es consistente todo el rato? Pues esta es una pregunta interesante a la par que difícil. En términos generales, para el manejo del dolor, le hemos vuelto a perder al doctor Tischler. Aquellos gominolas que tienen con estos colorantes, pues a lo mejor tenemos que tener un cuidado especial dentro de la población del síndrome Ehlers-Danlos. Y lo que es interesante es que estamos trabajando en una serie educativa para este tipo de pacientes. Ay, no sé si esto sigue funcionando. Le podemos oír, pero no le podemos ver. Ahora también le vemos. Bueno, pues lo que yo diría es que trabajando en esto para los baristas, bueno, pues lo importante es que ellos son responsables de tener estos ingredientes disponibles. Y con pacientes con sed o en otro tipo de situaciones, lo importante es acercarse, ver y que reciben cosas que son seguras. Y en cuanto al cannabis en sí mismo, creo que no tiene una gran diferencia con respecto al problema mastocitario, donde vemos problemas de manera más comunes en aquellos que tienen el síndrome de taquicardia postural ortostática, porque podemos producir una reducción de la presión sanguínea transitoria y eso es un problema. Para mucha gente con síndrome Ehlers-Danlos no es un problema, pero sí que podría ser una preocupación. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la dosis que vamos a utilizar. Normalmente con gente que tiene sed empezamos con dosis incluso menores con las que utilizamos con pacientes promedio. Y tomarnos el tiempo necesario para asegurarnos de que estos casos relativamente poco frecuentes no se producen. Lo mejor es empezar con dosis muy bajas, tomarnos una buena cantidad de tiempo antes de poder aumentarla
para intentar superar este tipo de problemas, porque es verdad que nuestros cuerpos se ajustan a la larga, incluso con la presencia de POS, de este síndrome de taquicardia postural ortostática, no es una contraindicación, es más bien una luz amarilla, pero podemos mejorar haciendo este progreso lento y poco a poco. Y la última pregunta, en ese sentido, voy a dirigirme al doctor Hakim y tiene 2 minutos para esta. ¿Nos puede dar algún consejo, sin presión, claro? ¿Nos puede dar una recomendación o un consejo sobre cómo conseguir que los distintos facultativos se comuniquen los unos con los otros? ¿Y cuál de ellos nos puede intentar a gestionar todo y a supervisar todo? Pues es una pregunta maravillosa y esto, de alguna manera, aúna muchas de las cosas de las que han estado hablando los distintos panelistas. Personalmente, no creo que necesitemos a una persona de una especialidad determinada. Lo que necesitamos es una persona que sea capaz de defendernos, de estar concienciados de lo que nos ocurre. Y hemos hablado de esto mucho en nuestra red ECO y siempre les recuerdo a los terapeutas, a los médicos, a las enfermeras, que todos nosotros podemos de alguna manera ser un defensor de nuestro paciente, es concienciar a todo el mundo alrededor y crear una red de especialistas alrededor del individuo, esa red multidisciplinar. Soy plenamente consciente de que en muchos sentidos a lo mejor es potencialmente más fácil para un facultativo, para un médico, el llevar todo esto a caso, porque hay una jerarquía potencial en la toma de decisiones, por ejemplo, entre médicos o terapeutas en los distintos países y en los distintos sistemas. Pero en cualquier caso, simplemente hay que empezar con un facultativo, independientemente de la especialidad, que sea el catalista, el que aúne todo y que el resto de la gente se aúne a esta persona. De hecho, será ese catalizador el que encuentra ese equipo alrededor del mismo. De hecho, a mí me ha costado 20 años encontrar a todos los que tengo dentro de nuestra red, pero lo que le digo a todos los facultativos es: tranquilos, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos que crear esta relación con todos los expertos de las distintas áreas dentro del ámbito de la salud, y esto se hace a lo largo de un periodo de tiempo, a identificarles, atraerles, traerles hacia lo tuyo. Gente que, por ejemplo, que son maravillosos en la proloterapia y a los que no conocía hace 3 años, pero ahora estamos creando una red maravillosa de colegas para la gestión del dolor, el manejo del dolor, incluyendo este tipo de espacio de medicinas relacionadas con el cannabis, con los cannabinoides. Pero eso, lo que hablamos es ese individuo que sea el catalizador de toda esa red. Muchísimas gracias, una manera perfecta de resumir, y muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, especial al doctor Berlin, que creo que son las 3 de la mañana ahora en Nueva Zelanda, así que le tenemos ahí en mitad de la madrugada. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, doctora Wan. Y ahora un meneo, un descanso independientemente de dónde estamos, para mañana, tarde o noche, un descansito, un té, un café o una copa de vino. Nos vemos enseguida.